a los pintores con la boca y el pie. Y ahora nos vamos a ir a nuestro llamado telefónico. Vamos a recibir a Mariano Masiotti. Buenas noches, Mariano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Mariano, por participar de Inbox Night. Ahora, a ustedes, chicos, por su tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo andás, querida? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo no? Bien. Es un placer. Bueno, doctor, yo lo que le quería muchísimas preguntar es lo que se viene hablando, las últimas noticias que tenemos contra el COVID acerca del plasma. ¿Qué nos puede contar del plasma? Mira, en principio te cuento que el plasma no es algo nuevo que se utiliza en el mundo, digamos. El plasma es convaleciente. ¿Qué es esto? Digamos, básicamente, nosotros en la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y obviamente el plasma, ¿no? Que es el líquido donde nadan estas células. Cuando uno tiene una enfermedad, los glóbulos blancos generan anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos, unos que se llaman IgM y otros que se llaman IgG. Los de memoria, o los que son básicamente protectores, son los IgG, que quedan después de una enfermedad. Ya desde 1918 se utiliza el plasma filtrado, obviamente, por servicios de hemoterapia, como corresponde, etcétera. No es que se pasa una transfusión de sangre completa, se saca ese líquido de las células que dije anteriormente, y se transfunde a otra persona. Esto empezó, te decía, en la pandemia de influenza en el 18. En la Argentina tuvimos una experiencia muy interesante en 1974 y 1977 con la fiebre hemorrágica argentina, donde el Instituto de Virología de Pergamino hizo un estudio de 217 pacientes, a los cuales 188 les fue muy bien, ¿no? O sea que claramente disminuyó significativamente la mortalidad. Entonces, de ahí en más, se empezó a tomar en cuenta en nuestro país y obviamente en otros lugares del mundo. Después, más cercanos, hubo utilización de plasma también para el H1N1, fiebre hemorrágica por ébola, SARS, MERS, que son primos hermanos del coronavirus. Pero en coronavirus todavía no hay una experiencia cierta de que el plasma sea efectivo. Digamos, ¿por qué digo eso? Mariano, ¿se puede aplicar a todos los pacientes? ¿Tienen que ser pacientes particulares? Porque viste que está también esa duda de si todos los infectados pueden, lo que es recibir plasma, otros sí, otros no. No, pero a eso iba casualmente. O sea, esto de usar el plasma como un tratamiento, de alguna forma, se le llama, digamos, tratamiento compasivo, ¿no? Básicamente es darle a una persona algo que no sabemos si funciona o no. A mí me parece que lo que tenemos que hacer en este momento es tratar de utilizar el plasma de convaleciente en estudios, como en los que yo participo. Digamos, yo estoy participando, digamos, con Swiss Medical Group y Clínica Zavala en un estudio de plasma, un ensayo multicéntrico, controlado, doble ciego, que hace el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde intentamos esto, realmente constatar si esto es útil para el coronavirus, comparándolo con no usarlo, ¿entendés? O usar otras cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, a raíz de algunos políticos o personas que han recibido el plasma, todo el mundo ahora pretende recibir plasma, y todavía no hay certeza de que el plasma sea de utilidad. Para eso tenemos que hacer este tipo de estudios, y el plasma no abunda. ¿Por qué? Porque casualmente tenés que haber padecido coronavirus para poder donar plasma. No es que vos donás plasma y ese plasma sirve para cualquier paciente, no. Casualmente lo que necesitamos son los anticuerpos que formaste para tratar de mejorar la respuesta inmune de aquellos que todavía no pudieron montar su propia respuesta inmune, ¿entendés? Entonces, si es útil o no, no lo sabemos. ¿Es muy prometedor? Sí, obviamente. Ya te dije muchos ejemplos donde funcionó, pero funcionó en otras patologías. Hay que probar si en esta funciona. Por esto, de alguna forma estoy queriendo decir que no sirve. No, para nada. Yo leí una nota del doctor Fernando Pollack en Infobae, que se recomienda el 25 de junio, donde dice claramente director de médico infectólogo, ¿no? Director de la Fundación Infant, lo mismo, ¿no? O sea, debemos comprobar científicamente si el plasma sirve para tratar de morigerar los efectos de los nuevos contagiados o no. Inclusive no hace mucho salió una nota, digamos, muy muy interesante del doctor Daniel Fontana, que es el coordinador de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación, donde dice, tratemos de aprovechar el plasma que tenemos para investigar, no para utilizarlo como tratamiento compasivo.
digamos, porque la eficacia no está demostrada. Entonces, la utilización de farmacopatía resta la disponibilidad de plasma para otros usos, como estudios, etcétera. No quiere decir con esto que si uno no tiene un paciente, en medicina uno intenta todo por el paciente, ¿sí? Significa que, digamos, ante un paciente que realmente está muy grave y que necesita un tratamiento, vamos a darle plasma también. O sea, honestamente, le vamos a dar todo el arsenal que tengamos, pero intentaremos claramente no administrárselo a cualquier paciente y obviamente tratar de reservarlo para los estudios que tienen que demostrar esto. Vos, tu pregunta, Martín, si no me equivoco, Sí. decía, bueno, ¿para qué paciente sirve? O sea, Claro. mira, nosotros particularmente tenemos bien determinado a qué pacientes le tenemos que dar. Son pacientes que tienen neumonía por coronavirus, ¿no? Tienen un síndrome gripal cualquiera, necesitan... Mira, justo a eso quería ir tengo No, digamos que no son pacientes leves, ¿me entendés? una persona que nos escribe, que nos comenta, o sea, que nos cuenta, que dice, te voy a leer tal cual lo que me dice que tuvo que firmar un consentimiento donde podía recibir plasma o placebo, solución fisiológica al azar. ¿Es lo mismo? Claro. El punto es, todo estudio realmente serio, digamos, compara una droga o una molécula contra placebo. Placebo en este caso puede ser solución fisiológica o lo que vos quieras. El punto es que no es plasma. Para esto se llama doble ciego el estudio. ¿Por qué? Porque ni el paciente ni el médico tratante van a saber qué le está dando, ¿entendés?, a este paciente. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con esto? Realmente tener, obviamente, sin ningún tipo de posibilidad de alterar resultados o elegir pacientes, generando un sesgo, ¿me entendés?, en un estudio científico, si realmente funciona o no. El único que va a saber es quien obviamente hace el ciego, o sea, básicamente es el hemoterapista que determina si en esa bolsa que le toca a ese paciente, que es random, o sea, básicamente es azaroso, le toca plasma o le toca placebo. De todas formas, obviamente, como es un estudio en una enfermedad que no conocemos, tratamos de, por lo menos en nuestro estudio, tener ciertas certezas, o sea, por lo pronto, seleccionar los pacientes que nosotros vamos a tomar el plasma. Digamos, ¿por qué? Porque, digamos, si vos sos donante potencial, ¿me entendés?, tenemos que seleccionar también el plasma que tenga la cantidad de anticuerpos que necesitamos que tenga. En este caso, por ejemplo, 1 en 1000. ¿Sí? Es una fracción, no importa si es mucho o poco, pero es algo que básicamente identifica que la cantidad de anticuerpos es suficiente. Porque hay muchos donantes que por ahí no tienen la cantidad de anticuerpos suficiente. Entonces, darte plasma con pocos anticuerpos tampoco te serviría. ¿Entendés? Muy Y bien. por otro lado, obviamente hacer todos los análisis que corresponde a una transfusión común en relación a todo lo que es enfermedades infectocontagiosas, etcétera, para claramente no generarte un daño en vez de un beneficio. Por otro lado, en el protocolo que nosotros estamos trabajando, digamos, se duplica la cantidad de pacientes que reciben plasma a la que reciben placebo, ¿no? Para tratar de, obviamente, de tener más chances de pacientes con plasma que con placebo, pero claramente algunos pacientes pueden recibir placebo. No quiere decir que si a esos pacientes le va mal, no vamos a hacer nada. No, hay un montón de otras moléculas que también se están probando, más allá de que todavía no hay, no hay nada, al día de hoy, honestamente en el mundo todavía no hay nada con certeza que uno diga sirve 100% para el COVID. Como son antiinterleuquina 6, o inhibidores de tirosinquinasa, etcétera, son moléculas, son drogas, eso ya no es plasma, sino son comprimidos, o drogas endovenosas que servirían potencialmente para poder atenuar la cascada de básicamente interleuquinas, que son básicamente moléculas inflamatorias en el organismo, o obviamente la coagulación intravascular diseminada, que es lo que creemos que obviamente en relación a estudios que se van haciendo a nivel mundial puede determinar el fallecimiento del paciente, o sea, esa tormenta inflamatoria que se genera en el paciente, o obviamente la trombosis de pequeños vasos. Mariano, Si me explico, te vamos a ametrallar a preguntas, ¿no? En el poquito tiempo que tengamos. Una de las consultas es esto que estás comentando, que evidentemente todo está en análisis y en experimentación. ¿Cuándo más o menos, qué tiempo va a demandar el decir que se puede utilizar como algo, digamos, paliativo, como vos decís, que va a ser lo único existente hasta que aparezca una vacuna, ¿no? Que es lo que más salve vidas, el plasma.
Entonces digo, ¿qué tiempo Mira, se yo creo necesita que para llegar a esas conclusiones si realmente se puede usar o no? Yo honestamente creo que no antes de fin de año vamos a tener conclusiones certeras sobre cualquier estudio científico que se esté haciendo. Algunos ya vienen acelerados en otros países, algunas moléculas han sido probadas y no nos fue bien, como la hidroxicloroquina. Había mucho énfasis en esta droga, en la hidroxicloroquina, y básicamente los trabajos que fueron apareciendo o no tenían estos criterios científicos de peso estadístico que se necesitan, o no tenían la cantidad de pacientes suficientes. Había un estudio francés que era muy prometedor, eran 20 pacientes. 20 pacientes no es un N, o sea, una cantidad de pacientes significativa para hacer un análisis estadístico a nivel mundial, ¿me entendés? No puedo decir con 20 pacientes que claramente lo puedo aplicar con el mundo. De hecho, mismo esa droga finalmente se fue ampliando en otros protocolos, en otros estudios que se hicieron en Nueva York, en Estados Unidos, en varios lugares, con ya miles de pacientes, y la verdad es que los resultados no fueron buenos. A fin de cuentas, el Ministerio de Salud de la Nación la saca como recomendación cuando había sido primeramente, digamos, puesta en los protocolos conjuntamente con el lopinavir ritonavir, que es un antirretroviral, un antiviral, digamos, que se usa inclusive para pacientes HIV, o se usaba en algún momento, y fueron retiradas las dos drogas porque ninguna tuvo peso como para decir en los estudios que se fueron realizando, bueno, realmente estas drogas sirven para tratar el coronavirus 100%. Mariano, esta respuesta diferentes y que tiene distintos resultados en diferentes lugares y también en distintos momentos, ¿esto es porque son diferentes cepas? Mira, no es mala la pregunta. Nosotros creemos que el virus tiene la capacidad de mutar, ¿sí? Por ende, digamos, hay teorizaciones de que inclusive si vos tuviste el coronavirus, no vas a tener inmunidad para siempre, digamos. Por ende, podríamos pensar entonces que podría ser algo similar a la gripe. O sea, viste que la gripe tenemos que darnos una vacuna todos los años. ¿Por qué? Porque porque muta el virus, porque cambia la cepa. ¿Me entendés? Entonces, quizás si descubrimos una vacuna, esa vacuna después va a tener que ser reanalizada año a año de acuerdo a las cepas que pueda tener este coronavirus para claramente determinar si hay que actualizarla o no. Pero honestamente al día de hoy tampoco hay certeza. Entonces, si tu inmunidad te va a durar 3 meses, 6 meses o cuánto tiempo. Por eso mucha gente que también que tuvo el coronavirus es, bueno, tipo, ya salgo sin barbijo, no me cuido más, en medio de una fiesta, una reunión. No. Pará, primero, más allá de ser responsable y obviamente tener básicamente todas las precauciones que uno puede llegar a tener para cuidar a los demás. ¿Por qué digo esto? Porque este virus es un virus que si bien es muy pequeñito, tiene 50 nanómetros, pesa mucho, ¿no? Para lo que son habitualmente los virus. Entonces llega a metro y medio en un estornudo, en cuando uno habla y libera esas gotitas, esa lluviecita que sale, aerosolización se llama, ¿no? De la boca de todos y cada uno, ¿no? Cuando hablamos llega a metro y medio, por eso la distancia social. Pero creo que tanto o más importante la higiene de manos y recordar siempre esto, que uno lo puede trasladar el virus desde el changuito del supermercado a la boca, nariz, ojos y contagiarse. Entonces, uno también puede ser un portador del virus y te empieza a tocar muchas cosas y tampoco tiene en cuenta, porque ya tuvo el coronavirus, que en última instancia no se va a infectar, pero puede infectar a los demás. Por eso Mariano, hay que seguir teniendo un montón de precauciones. Te quiero preguntar, ¿qué hay de cierto en las noticias que salieron acerca de que se podría restringir el uso en pacientes en estado crítico en la provincia? ¿Y por qué solo en la provincia y no en la ciudad de Buenos Aires? ¿Restringir qué cosa? Perdón, no entendí. Lo que es el tema del plasma, solamente sería para personas que no estén en estado crítico en la provincia. No, lo que pasa es que por lo pronto los estudios que tenemos hasta el momento en relación a de pocos pacientes, etcétera, igual que como nos pasaba con la hidroxicloroquina, y ha ido bien a personas que básicamente están
con requerimientos de oxígeno, etcétera, pero por ejemplo no en asistencia respiratoria mecánica. Entonces los pacientes más críticos quizás son más útiles otras drogas, como te decía antes, ¿no? Hay otras moléculas que también son útiles, llámese ruxolitinib, sarilumab, tocilizumab, etcétera. Son otras drogas que se pueden aplicar en pacientes que quizás están más graves o dependen de un respirador, como decís vos, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta, y no quizá del plasma, ¿me entendés? Porque quizá pasaste o quemaste esa etapa donde el plasma puede ser más efectivo, que es en los primeros días de la presentación de la enfermedad. Hablamos de los primeros 7 a 10 días, donde, digamos, se sabe ya que la primera semana es fundamental, donde uno, básicamente más allá de la presentación, puede tener después del 7º día un pico, digamos, de inflamación, llamémoslo, ¿no? Sobre todo a nivel respiratorio, y eso determinar el requerimiento, ¿no?, de oxigenoterapia, que es uno de los primeros pasos para, obviamente, tratar de contener con todas las armas que se tengan, digamos, que claramente, nuevamente, repito, son todas experimentales, ¿sí? Las armas que se tengan para no llegar a la intubación endotraqueal o asistencia respiratoria mecánica. Mariano, quería consultar si hay estadísticas o se están haciendo evaluaciones, y más que nada también por el impacto económico que esto está causando. Supongamos que se consolida, digamos, una vacuna, con lo cual ya avanzaríamos en el túnel en encontrar una solución a este problema. Regularizar, o sea, en el mundo, que se pueda vacunar a todo el mundo, que se pueda volver, digamos, ahí sí a una más cercana normalidad, ¿no? ¿Cuánto se estima en tiempo? Yo te decía antes que si los protocolos no van a estar antes de fin de año, la vacuna no creo que esté antes del año que viene, digamos, probada, testeada y ya en el mercado, digamos. Hay vacunas, como una, digamos, de Oxford, digamos, que está probando en Brasil, etcétera, que se están testeando, pero la verdad es que todavía no están los resultados y yo no creo que estén disponibles a muy corto plazo. Esperemos que sí, cuanto antes. Ojalá, y tenemos toda la expectativa de que esto realmente se solucione, porque nos desespera a muchos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, es muy duro también para todo el equipo médico estar tratando pacientes que encima tienen que estar aislados. Hoy me pasó, una chica de 20 años estaba con neumonía y realmente una crisis de angustia. ¿Por qué? Porque no tiene cerca a su padre, a su madre estaba internado, su madre por suerte estaba bien en casa, pero tenía miedo de no volver a verla. O sea, obviamente hay un montón de cuestiones psicológicas que también nos juegan en contra, por la presión que significa algo que desconocemos, la sobreinformación que tiene mucha gente, esto de estar viendo todos los días números en la tele de cuántos muertos en tal lado, cuántos si Estados Unidos más que Brasil más que Inglaterra, que no sé qué, entonces nos acercamos y qué nos va a pasar, terminaremos como España. Entonces, claramente sí, psicológicamente, ¿no? De ansiedad, claro, que no ayuda a nadie. Yo honestamente a mis pacientes, sobre todo porque tengo muchos pacientes por ser clínico y cardiólogo, tengo muchos pacientes de riesgo, o sea, básicamente por ser coronarios, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, etcétera. Digo, muchachos, hagan actividad física, contacten con su familia, el Zoom, digamos, traten de no salir salvo que sea indispensable, obviamente. ¿Por qué? Porque no es cuestión de generar pánico, es cuestión de generar precaución. Si tenemos que hacerlo, no tengamos miedo. Obviamente sí, yo digo, más allá del tapaboca, que es importante tenerlo, pero el tapaboca, recordemos esto, te protege a vos, ¿sí? El tapaboca no es un barbijo quirúrgico, y que tiene que estar reservado para el personal de salud porque pueden faltar en algún momento y nosotros necesitamos obviamente tener los elementos de protección para no enfermarnos y poder atenderlos a ustedes, pero el punto es, el tapabocas son telas de algodón. Ya hubo un estudio en la Universidad del Comahue, el CONICET, etcétera, donde claramente dijeron, muchachos, esto, partículas de 1 micrón, que son básicamente el tamaño de esas gotitas de aerosolización que se genera al hablar o al estornudar, pasan en un 30%, o sea, te protege un 70%, pero un 30% la podés inhalar perfectamente a través de un tapaboca, que son 2 telas de algodón y poliéster, etcétera. ¿Sí? Entonces, Mariano, honestamente, se trata de evitar que vos te contagies porque yo te protejo a vos, pero más importante aún, que vos te higienices las manos. ¿Me entendés? Te tocaste el pomo de la puerta de tu edificio, de tu llave, lo que sea, el changuito, lo que sea, y te picó el ojo. Te tocaste el tapaboca, te llevaste el virus al tapaboca que
te podés inhalar el 30% de las partículas que están alrededor. Entonces hay que tener precaución con este tema y ser muy conscientes en lo que es la educación, y sobre todo por ustedes, que son básicamente personas que son muy útiles para nosotros porque difunden esto, ¿no? Es tan importante para todos. Te quiero preguntar, Mariano, una pregunta que seguramente te la deben haber hecho, que es ¿hasta cuándo duraría la cuarentena? Si se puede saber, se puede saber o se va manejando con la cantidad de casos que vayan saliendo o con lo que vaya sucediendo en Argentina. Ya, es una pregunta interesante. Yo la verdad que intento ser cauto porque no soy sanitarista, no hago salud pública, hay un montón de datos que no tengo y obviamente no quiero ser irresponsable. Yo creo que hay dos cosas acá que hay que tener en cuenta, que es, por un lado, tratar de evitar el contagio masivo, porque claramente colapsaría el sistema de salud argentino. Creo que la cuarentena fue larga, yo creo que fue adrede también larga, pero por una cuestión de que no estábamos preparados, como ningún lugar del mundo estaba preparado, pero más aún Argentina no tiene la capacidad tecnológica y económica que tiene Europa. ¿Sí? Entonces, honestamente, necesitamos armarnos, pertrecharnos, significa comprar ventiladores, conseguir guantes, barbijos, etcétera. Todo eso nos lleva un lapso, yo creo que estamos, digamos, con los elementos necesarios en este momento, y ahora es donde empieza la curva ascendente, donde claramente se han tomado medidas que por ahí no son fáciles de digerir para la gente, sobre todo que hace 3 meses que por ahí realmente no puede trabajar como quisiera, no tiene las libertades que debería tener, y sobre todo hay gente que es monotributista o que es un gasista, electricista, plomero, una señora que hace limpieza en un domicilio, etcétera, que si no trabajan no comen. Entonces hay que tratar de sopesar esto. Por eso digo, no son fáciles las decisiones y no me gustaría estar en los zapatos ni del presidente de la Nación ni del ministro de Salud, porque hay que tomar decisiones y no son fáciles. Pero el punto es, tenemos que tener restricciones necesarias, sí, porque si dejamos todo al libre albedrío, desgraciadamente ya lo vimos en otros países, como pasó en Inglaterra, acá no va a pasar nada, la economía es más importante, liberemos obviamente la actividad, la economía es más importante, empezaron a haber muertos por todos lados y tuvieron que cerrar todo. No queremos llegar a eso, creo que no hicimos ese camino, hicimos otro camino, y por otro lado, creo que también hay que tratar de contrastar con esto que decía antes. Hay gente que no le está pasando bien, ustedes saben, yo soy el presidente de una asociación civil sin fines de lucro que hace medicina solidaria, se llama Me Regalás Una Hora. Bueno, Me Regalás Una Hora empieza ahora que ya se acomodó comprando las cosas que necesitamos tener para proteger a nuestros médicos, a nuestros voluntarios, los elementos de protección, que no son baratos por otro lado, y tienen que saberlo, el público en general tiene que saber que no es barato tener lo que se necesita para atender como corresponde a un paciente. Bueno, empezamos a tener contacto con el parador Beppo Gessi en Parque Patricio, fuimos a Lanús el fin de semana pasado a una parroquia donde dan alimentos y había una cuadra de cola para recibir alimentos. Y otra persona amiga de otro comedor nos dice, mira, ya vemos gente acá en Flores de clase media bien vestida que viene a pedir comida, pero ¿por qué? Muertos de vergüenza, pero porque no tienen qué comer. Acá no es una cuestión de clases, no es una cuestión de nada más que de dignidad, de humanidad, de que hay gente que no le está pasando bien, más allá de lo psicológico, sino económicamente, y también hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y qué medidas hay que tomar para, obviamente, no, de alguna forma, seguir lastimando, digamos, a los que menos tienen. Muchísimas gracias, Mariano. La verdad que nos encantó la charla que tuvimos, nos aclaraste muchas dudas que teníamos. Te vamos seguramente a invitar porque el tema va a seguir, así que seguramente te invitemos nuevamente para poder hablar con más tiempo. Te agradecemos. Si querés repetir nuevamente lo de la fundación, para que si quieren colaborar, los quieren ayudar, los pueden hacer a través de las redes sociales. Sí, te cuento, mira, Me Regalás Una Hora es una asociación civil sin fines de lucro, tiene una página web que todos pueden visitar que se llama meregalazunahora, todo junto, .org.org. Ahí pueden entrar. Tenemos un sitio en Donar Online, donde pueden aportar económicamente para ayudarnos a comprar nuestros elementos de protección. Nosotros igual siempre decimos lo mismo, nosotros pedimos donantes de horas, no de dinero, pero claramente ante esta pandemia tuvimos que entrar en un montón de gastos que no teníamos pensado y no tenemos obviamente ni sponsors, ni nos paga nadie, ni nos subvenciona nadie, lo hacemos todo obviamente con mucho cariño, a pulmón. Gracias a Dios ya hemos
desarrollado sedes en el interior del país, en Corrientes, que ya ha empezado a actuar también a partir del viernes pasado, en Chaco y Formosa, que también se van a poner en campaña rápidamente, porque le hemos mandado las encomiendas con los elementos de protección, inclusive mamelucos, caretas, barbijos de alta protección N95, barbijos quirúrgicos, alcohol, gel, un montón de cosas que necesitamos, guantes, para que cada uno haga el trabajo como corresponde, ayudando al prójimo, pero obviamente protegiendo su salud y la de su familia. Así que bueno, gracias chicos, gracias por el tiempo, y bueno, obviamente cuando ustedes quieran, volvemos a encontrarnos. Muchas gracias a vos, Mariano. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazo grande. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, Diana, muy interesante la entrevista que tuvimos recién con Mariano Macciotti. Creo que nos aclaró muchas cosas de este tema que se habla tanto y que muy pocos saben, ¿no? Realmente muy interesante y que sí, faltan muchas cosas para hablar y divulgar, ¿no? O sea, mucha información. Bueno, nosotros seguimos en Emocionario.